En esta clase ah, voy a empezar a hablar sobre un concepto que es importante de ahora en adelante cuando estudiemos la Kabbalah. Es importante tener lo que se llama intención. No sé si han escuchado en los escritos de Kabbalah, hablan mucho sobre la Kavaná. Kavaná. Kavaná es la intención. Antes de empezar la clase hoy vamos a hablar sobre eso un poco para tener claro el por qué estudiamos la Kabbalah y por qué la intención es importante, ¿ok? Para eso vamos a volver a... Ok, déjame poner aquí el board. Ok, ahí ven el whiteboard, ¿verdad? Ok, en las clases anteriores hablamos de que hubo lo que se llama el desarrollo de la vasija, ¿verdad? La vasija es el deseo de recibir y cómo ese deseo se desarrolló hasta que creó un deseo que es un deseo de recibir totalmente, un deseo egoísta totalmente que creó lo que se llama una criatura automáticamente, vamos a decirlo así, independiente de lo que el creador estaba haciendo al principio. Todos estos otros deseos, que es el deseo de recibir, el deseo de dar, el deseo de recibir para dar, estaban bajo la influencia del creador. Ahora este deseo, que es el deseo de recibir por recibir, está influenciado por la criatura que el creador creó, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Esa criatura, al recibir, simplemente por el hecho de recibir, crea en sí lo que se llama ese concepto del pan de la vergüenza en la Kabbalah, que es básicamente que no quieres recibir si no es para agradar al creador. Básicamente, en Malhut, que es el reino, empieza a desarrollar lo que se llama eh, cualidades que se parecen a Vina. Vina es el deseo de dar al creador, ¿verdad? No quieres recibir egoístamente, quiere ser como el creador. El creador da la vasija, pero entonces la vasija quiere dar al creador. En otras palabras, el creador da a la criatura y la criatura ahora quiere, como decir así, ser recíproco. Quiere dar al creador para atrás algo. Uh, en, en el mundo religioso, y también en el mundo de la Kabbalah, esto se llama el, el hacer oraciones y bendiciones, el agradecer al Creador y cosas así, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Antes de hacer eso, tenemos que tener lo que se llama un masaje. El masaje es el filtro, como habíamos hablado en las clases anteriores, donde la luz directa va a, vamos a decirlo así, golpear ese filtro y va a reflejar la luz que no quiere usar. La única luz que va a entrar hacia adentro va a ser la luz que la vasija o la criatura en este caso quiere recibir simplemente porque va a satisfacer al creador de esa forma. El filtro en el ser humano, en este caso nosotros, ¿verdad? El filtro es la intención, la cabana, ¿verdad? En estos momentos estamos recibiendo la luz a través de lo que se llama la, la sabiduría de la Kabbalah. Estamos aprendiendo a través del libro, estamos aprendiendo a través de estas clases, quizás aprendiendo con otros maestros o videos que vemos en línea y cosas así. Pero tenemos que saber que el por qué estamos aprendiendo la Kabbalah. Y ahí es donde viene la Kabbalah y la intención. La intención en, en el estudio de la Kabbalah se divide en dos, pero en realidad son unas. Uh, la primera intención, vamos a decirlo así, o el primer propósito de la Kabbalah, de la intención, es unirse al Creador, tener esa conexión con el Creador mientras estudiamos. No solamente estamos estudiando para llenarnos de conocimiento,
sino que estamos estudiando para llenarnos también de sabiduría, entendimiento y unificación, y unificarnos de ese modo con el Creador. Pero la segunda fase, vamos a decirlo así, la segunda faceta de esta intención es que a través de este estudio vamos a corregir nuestro ego, vamos a ver de que somos seres egoístas, que tenemos, vamos a decirlo así de una forma, un problema que tenemos que resolver y corregir, y que a la misma vez esto nos va a llevar al amor del prójimo como a uno mismo. ¿Ok? Esa es la intención de la Kabbalah. Es la intención de toda la Torah cuando uno lee la Biblia, ya sea la Biblia cristiana, la Biblia judía, incluyendo, tengo amigos que son de la religión del Islam, el budismo, el hinduismo, todos enseñan lo mismo, el amor al prójimo. ¿Por qué eso es importante? Es importante porque todos somos una alma. Esa alma que se llama el alma de Adán, el Adán original que existía en el jardín del Edén. Cuando Adán, se habla que el pecado de Adán, cuando Adán pecó, se rompió en diferentes partes. Por eso se le llama la caída de Adán. Se rompió en diferentes partes y cada una de esas partes se convirtió en un alma raíz de donde cada uno de nosotros venimos. El problema es que como venimos de diferentes almas raíces, nos vemos diferentes, nos vemos aparte, no nos reconocemos unos a los otros de esa forma, ¿verdad? Y ahí es donde viene el odio. Odiamos al prójimo sin causa. La Kabbalah nos quiere enseñar de que tenemos que empezar a trabajar en amarnos a nosotros mismos primero para poder amar al prójimo y al Creador. Y esa es la intención de cuando estamos estudiando, es empezar con ese proceso. Y el proceso empieza de que no importa cuántas faltas la persona tenga, cuántas correcciones tenga que la persona hacer, ¿verdad? La persona tiene que aceptarse a sí misma porque cada persona en este mundo tenemos todos que entender que somos hechos a la imagen y semejanza del Creador. Y por esa razón tenemos que aceptar como somos, tenemos que aceptarlo con nuestra falta. También tenemos que aceptar al prójimo con esas faltas también. Una vez hacemos esas dos cosas, empezamos a amar al prójimo como a uno mismo, uno va a ver que dependiendo del nivel que uno se quiere a sí mismo, dependiendo del nivel que uno se acepta, y esto hablando desde el punto de vista espiritual, pero también emocional, ¿verdad? Así es como uno también va a ver al prójimo. Si uno se ve como una persona como que no vale nada la persona, que en este momento, vamos a decirlo así, tienes una baja autoestima, cosas así, así tú vas a ver al prójimo. Vas a verlo quizás más alto que tú o más bajo que tú, dependiendo, tú sabes, cómo esté el egoísmo en ese momento. Una vez uno empieza a balancear entre esas dos fuerzas del egoísmo y el altruismo, uno empieza a caminar en lo que se llama el árbol de la vida. Y en el árbol de la vida uno empieza a reconocer las faltas que uno tiene, aceptarlas para poder corregirlas. Y de esa forma así vamos a ver que el prójimo también lo vamos a aceptar con sus faltas, con sus problemas como tal. Y de esa forma vamos a empezar a amar al prójimo. Según odiamos al prójimo sin causa, ¿verdad? Amar al prójimo sin causa también. Cuando se logra esas dos fases de amarse uno y amar al prójimo, ahí es donde empieza la fase entonces de que de verdad tú estás amando al Creador, porque estás amando su creación. ¿Y quién es su creación? La criatura. ¿Quiénes son la criatura? Nosotros. Nosotros. El ego nos hace ver como almas diferentes, como cuerpos diferentes, porque el ego nos hace ver ah, como que somos fragmentados. Estamos fragmentados, estamos rotos. Y eso es lo que nos pasa hoy en día en la humanidad. Estamos peleando los unos con los otros por nada, vamos a decirlo así, porque en realidad todos somos uno. Al final, nosotros mismos nos estamos haciendo daño. Y, y de esto se trata la Kabbalah. La Kabbalah se trata de tener esa intención de unificarnos. Cuando estamos estudiando, como estamos haciendo ahora, estamos estudiando el proceso de cómo llegamos a este punto. Estamos estudiándolo para entender exactamente ese concepto de que todos éramos uno hasta que ocurrió algo en el sistema espiritual donde se rompió el sistema
Y entonces ahora todas estas fuerzas están no unificadas, formando un organismo, ¿verdad? Sino que están, como se llama, mezcladas. Una diferencia entre mezclar y unificar. Unificados, cuando las cosas están unificadas, forman, como se llama, un sistema. Cuando están mezcladas, forman caos. Y hoy en día estamos en un mundo de caos. Espiritualmente también hablando, estamos en un mundo de caos. Y la Cábala lo que nos quiere enseñar es a que descubramos ese mundo del caos para poder corregirlo. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer. Ah, cuando empezamos de ahora en adelante las clases, hoy, en el día de hoy, lo que vamos a hacer es mantener en nuestra mente la intención de que estamos estudiando, pero es para empezar a nosotros aceptarnos nosotros mismos como que somos la criatura que el Creador creó, que tenemos nuestras faltas, que tenemos también nuestras fuerzas, pero que eso no quiere decir que somos menos ni más que nadie, ¿ok? Ahora mismo tenemos, lo tenemos ustedes como estudiantes, ¿verdad? Al frente mío en la pantalla. Ustedes me ven a mí. Y porque yo esté enseñando Kabbalah, eso no significa que yo soy más que ustedes. ¿Ok? Lo que significa es simplemente que mi rol es diferente, pero no significa que soy más. Porque un maestro no es nada sin los estudiantes no son maestros, no son nada sin el maestro, ¿verdad? Y esa es la cuestión. Nadie se hace por sí mismo, todos dependemos uno de los otros, ¿ok? Y esa es la importancia de estudiar la Cábala, ver que todo es un sistema y lo tenemos que descubrir, ¿ok? ¿Alguna pregunta sobre el Cábala? Sí, sí. Si no tenemos ese deseo de, de recibir a Dios y dar nuestro amor a los otros, ah, ah, yo sé que por oraciones y mi pregunta es cómo abrimos nuestro corazón hacia Dios para empezar de nuevo, subir hacia Él. No sé si estoy hablando claramente, Sí. pero um, eh, eh, si, si, eh, si estamos, no, no estamos mentalmente conectados con Dios, ¿cómo podremos abrir nuestro corazón para entonces empezar a amar a Dios? Ok, esa es una buena pregunta. Eh, esa pregunta la hacen siempre todo el mundo, incluyendo hasta estudiantes de Kabbalah que están avanzados, en donde si yo no siento el amar al prójimo, si yo no siento conectarme al Creador, ¿cómo puedo hacer eso? Y hay un concepto que se llama Lishma y Lo Lishma. Lishma es el concepto en donde hacemos las cosas por el amor al Creador. Lishma significa por su nombre. Li significa por, Ishma, nombre. ¿Verdad? Lo Lishma, lo es no, y Lishma por su nombre. ¿Qué pasa? Todos nosotros siempre vamos a empezar por el Lo Lishma, por el lado egoísta, por el lado donde no nos vemos conectados a nada, donde nos vemos conectados al Creador, donde no sentimos ese amor por el prójimo, donde si decimos que amamos al Creador de una forma egoísta, es de una forma donde yo solamente me quiero salvar y los demás, pues si no hacen su trabajo, quizás se van para un infierno o para un purgatorio, cosas así como nos enseña la religión. Pero de ahí es donde se empieza, se tiene que empezar exactamente de esa área. Y eventualmente, cuando seguimos estudiando la Kabbalah y estudiando estos conceptos y viendo las los diferentes niveles espirituales que vamos a estar estudiando, dentro de nosotros, y ese es el concepto que vamos a hablar hoy, que lo tocamos en la clase pasada, dentro de nosotros se despierta lo que se llama unos reshimot.
Los Reshimot son unas memorias que existen dentro de nosotros. Y esas memorias vienen de cuando nosotros éramos todos una sola alma, que esa alma se llamaba Adam Harishon, que es el Adam que está en el capítulo, vamos a decirlo así, en Génesis, en el libro de Génesis. Ese Adam, nosotros venimos de esa alma, y esa alma cuando cometió lo que se llama el error o el pecado, se rompió en diferentes partes, ¿verdad? Y cada uno de nosotros somos esa parte. Como nos vemos dentro de esa fragmentación aparte, ahí es donde viene esa ilusión de que somos nosotros aparte del malo, somos nosotros aparte del bueno, somos nosotros aparte de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro compañero de trabajo, de todo el mundo, ¿verdad? Y queremos solamente nosotros avanzar espiritualmente y cosas así. Pero eso significa que la persona está mal pensando de esa forma. No, esa fue la forma que el creador hizo el sistema. Aunque no lo creen, esto lo va en el futuro. El creador rompió el sistema. El creador fue el que puso la serpiente en el jardín. Y el creador es el que va a utilizar ese proceso de la serpiente y el pecado para llevarnos a lo que se llama la perfección, en lo que se llamaría también en la Kabbalah, y que también lo utilizan algunas religiones, la vida eterna, que es cuando la alma se convierte en una. Todo está bajo el control del creador. No crean que hay dos fuerzas peleando unas con las otras. Estas dos fuerzas están trabajando en conjunto con lo que el creador quiere que pase. ¿Ok? Lo que sentimos ahora mismo, vamos a decirlo así, en el que no siento nada vamos a decirlo así, o no siento esa conexión por el creador, o no siento esa conexión con el prójimo, es parte de ese sistema, es parte de ese programa. Lo bueno es que en este caso tú estás haciendo la pregunta. Cuando la persona empieza a hacer la pregunta, ahí es donde empieza la corrección. Si la persona no tiene el conocimiento de que ellos están reconociendo que tienen unas faltas espirituales, no puede comenzar la corrección. Pero cuando la persona empieza a sentirse que estoy muy lejos del creador, que me siento muy aparte, como que no estoy conectándome con él, mucha de la gente, sobre todo, por ejemplo, puedo hablar desde el punto de vista del judaísmo, mucha gente hace las oraciones del judaísmo, pero no sienten esa conexión. Es por falta de la intención del Kavaná, pero también es porque el alma, cuando la persona se siente separada del creador, separada de los demás, es porque el alma siente dolor. ¿Y cuál es ese dolor? El dolor de que no estoy conectado al prójimo, no estoy conectado al creador, porque soy todo lo opuesto a lo que es el creador. El creador es bien que da bien, y nosotros damos el bien cuando nos da la gana, pero la mayoría del tiempo es mal, o hacemos las cosas porque nos conviene. El creador no es así. Inclusive en la Biblia se dice que el creador no es como los hombres, que cambia su forma de pensar, y tampoco que piensa como nosotros. Sí se escribe en la Biblia, ¿verdad?, de que el creador es celoso, que el creador es un hombre de batalla, esto y lo otro, pero eso es para que nosotros entendamos qué clase de fuerza está funcionando, que son las fuerzas de los sefirot, que son las esferas del árbol de la vida. Pero eso no quiere decir que el creador es como nosotros, ¿verdad?, que tiene favoritos. El pueblo de Israel destruyó este pueblo, eso porque el pueblo de Israel es el favorito. No, el pueblo de Israel fueron los escogidos porque eran los más egoístas, eran los más cabezaduras, vamos a decirlo así. Y eran los que hay que corregir primero porque son los más fuertes de corregir. Y el resto, una vez se corrija ese, es trabajo fácil. Como dicen, las naciones se corrigen cuando Israel se corrija. ¿Ok? Esa es la razón. En el caso de nosotros, y esto de acuerdo a la Kabbalah, esto no estoy diciendo Ramón, está diciendo la Kabbalah, el que estudia Kabbalah y el que empieza a hacerse la pregunta, ¿qué es lo que yo hago en esta vida? Que es, por ejemplo, la pregunta que Marta hizo. ¿Por qué me siento apartado del creador? ¿Por qué siento ese dolor espiritual? Que no es un dolor físico, es un dolor espiritual donde no siento ese apego espiritual al creador o al prójimo. Esa gente son en la Kabbalah, ¿ok? Y lo van a ver en los libros de Kabbalah. Esa gente se consideran que son el Israel espiritual. Existe un Israel físico, político, nacional, y existe el Israel espiritual. En ese Israel espiritual existen
los judíos que conocemos y también existen gentiles de las naciones que están dentro de ese Israel espiritual. ¿Ok? Porque comienzan a caminar no en los extremos, empiezan a buscar ese medio. Y ese medio es el que lo lleva a esa conexión con el Creador y con el prójimo. Mientras estén en los extremos, están en, ¿cómo se llama? En el camino del dolor, que es el camino del mundo. El camino de donde la naturaleza, tú la ves como aparte de ti, no estás viviendo bajo el balance de las leyes naturales y cosas así. Y es donde viene, como dicen, vivir a través de los golpes de la vida en vez de vivir a través de la luz del Creador, que nos avanza espiritualmente más rápido. ¿Ok? Así que esa pregunta es importante no solamente ahora, sino seguir teniéndola. ¿Por qué sigo sintiendo eso? ¿Por qué sigo, aunque estudio, aunque tengo conocimiento de Kabbalah, aunque leo la Biblia, aunque rezo, no siento esa conexión? Y es porque es el dolor del alma, que se siente no solamente aparte, sino contraria al Creador. ¿Ok? Y eso fue lo que le pasó a Malhut aquí. Se sintió tan separada del Creador, tan opuesta, ¿verdad? Porque el Creador es dador y vamos a decirlo aquí, esta vasija aquí se convirtió en recibidor solamente, que no estaba dando al Creador y sintió ese dolor espiritual, que es lo que se llama el pan de la vergüenza, que tuvo que hacer un cambio de pensar, una nueva intención, en donde lo que voy a recibir, si no es para satisfacer al Creador, mejor lo devuelvo para atrás. Entonces esa luz después que vamos a ver se convierte en la luz circundante. A ver si creo que lo borré en la clase pasada. Sí. Pero se convierte en la luz circundante, esa luz circundante que es la luz que está alrededor de esa vasija, porque esta luz que se refleja se queda alrededor de la vasija. Esa luz entonces se convierte en el potencial espiritual que tenemos que empezar a adquirir mientras estamos estudiando la Kabbalah o en nuestro camino espiritual. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? No, no entiendo. Lo que me llegó a la mente fue cómo obtener ese ímpetu para empezar a empezar ¿cómo se dice? A querer. Digo querer, pero es verdaderamente lo que estoy buscando es una palabra donde uno agradece, donde uno no la tengo en la mente ahora mismo, no la puedo decir, pero entiendo por la explicación que me diste, Ramón, de cómo uno empieza, porque es como cuando yo era pequeña, cuando yo nací, yo tenía ese deseo hacia Dios. Entonces cuando llegué a la edad de teenager, todo se fue. Solo tenía lo que tenía era solamente una manera de cómo, no sé cómo explicarlo, pero no tenía ya ese corazón lleno de amor hacia otros, sino un egoísmo hacia sí misma. Y es lo que estoy tratando de decir. Entonces ya me lo explicaste hace unos cuantos minutos, ya me lo explicaste y lo entiendo. Cómo nace esa, ¿cómo se dice? Ese empiezo, ese empezar a amar a Dios. Y la única palabra que viene a mente ahora mismo es gratitud, pero es otra palabra que sí, el corazón, de un corazón, es como que ahora que estoy empezando de nuevo, el corazón se siente más en paz. Ajá, ok.
Ahora me voy a callar la boca porque sé que me vas a dar algo muy importante, porque veo el corazón. Ok. Ah, vamos a hablar sobre eso mismo. Cuando... Más deja volver hacia atrás. Cuando éramos bebés, vamos a decirlo así, dependíamos de nuestra madre. Dependíamos de nuestro padre y cosas así. En ese caso estamos en lo que se llama en estos niveles aquí. ¿Ok? Donde el creador nos estaba dando todo. Todo, todo, todo. Una vez tú llegas a lo que se llama, en el judaísmo hablan sobre la edad de 12 años en la hembra y 13 años en el varón, en donde se hace lo que se llama bat mitzvah para las niñas y el bar mitzvah para el varón, que significa que ya se consideran adultos. ¿Qué significa eso? No es que son adultos y que ya pueden hacer lo que le dan la gana en la vida, ¿verdad? Lo que significa es que ya se consideran que son una criatura independiente. Una criatura que tiene ya una personalidad, una criatura ya que tiene un pensar, que tiene quizá unos ideales y cosas así, que ya piensa por sí mismo y ese está vacío aquí abajo, ¿verdad? ¿Qué pasa? Todos llegamos en ese momento. Bien interesante que tú dices que te sentiste de esa forma porque no sé si alguno de ustedes se recuerda cuando estaba hablando, no en la clase, pero antes de una clase, estaba hablando que cuando yo estaba en mis años así también de teenagers y cosas así, yo dejé de creer en Dios, vamos a decirlo así, no el creador, sino Dios. Que Dios era el Dios de la iglesia, el Dios de la religión, el Dios, tú sabes, y cosas así. Pero después, poco a poco lo descubrí de nuevo. ¿Qué pasa? Estamos aquí, aquí está el padre y la madre dándonos todo lo que necesitamos. Después nos volvemos criaturas independientes y egoístas, ¿verdad? ¿Qué pasa? Ahora lo que pasa es, cuando uno empieza a estudiar la Cábala, es que empiezan los reshimot, que son las memorias, a despertarse. Cuando empiezan esas memorias a despertarse, entonces empieza lo que se llama el desarrollo de un masaje. Ese desarrollo del masaje es el filtro. Ese filtro que es la intención. Ahora vamos a cambiar nuestra intención. Queremos cambiar nuestra vida. Queremos ser seres diferentes, no unos seres egoístas, sino unos seres, tú sabes, de luz, unos seres donde podemos entonces, vamos a decirlo así, aportar algo a la humanidad que no sea solamente el yo, sino el nosotros, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el corazón de nosotros, y aquí puse un corazón, ¿verdad? Para entender lo que es un corazón, pero el corazón en la Kabbalah no tiene nada que ver con el amor al prójimo. El corazón en la Kabbalah significa todos los deseos que existen dentro de un ser humano, ¿ok? Dentro de nuestro corazón existen todos esos deseos. Esos deseos son deseos egoístas. Y esos deseos egoístas se le conoce como las naciones en la Biblia, ¿verdad? Ustedes leen la Biblia, cada vez que hablen de las naciones, deseos egoístas, ¿verdad? Pero dentro de ese corazón existe un punto, Nekudah Aleph, y ese punto en la Biblia se le llama Israel. Son deseos altruistas, ¿verdad? Son deseos que vienen a transformar esas naciones. El problema es que el lenguaje antiguo utilizaba palabras diferentes. En vez de decir deseos altruistas transforman deseos egoístas en altruistas, decían el pueblo de Israel mientras estaba en el desierto destruía estas naciones, ¿verdad? Y cosas así. Porque en ese tiempo ese era el lenguaje que se utilizaba. El lenguaje de la Kabbalah hoy en día, que es más moderno gracias al Baal Hasulam, lo que entendemos es que ese punto en el corazón, ese punto dentro de todos esos deseos egoístas, es un punto altruista. Y ese punto se le conoce como si fuera el, como se dice, un feto de lo que es nuestra alma. Nuestra alma, cuando uno la mira desde el punto de vista del creador, está perfecta. Pero desde el punto de vista de nosotros, no es perfecta. Nosotros tenemos que, y esto va a sonar un poco cristiano, pero no tiene que ver con la cristianidad, ¿sabes? Los cristianos lo adoptaron de la Kabbalah y del judaísmo. Tenemos que nacer de nuevo. ¿Ok? Para nacer de nuevo, tenemos que desarrollar ese feto. Ese feto, ¿verdad? Lo que va a hacer es, ese punto del corazón va a seguir creciendo. Y creciendo, y creciendo hasta el punto que envuelve todos esos deseos egoístas dentro de nosotros. ¿Qué pasa? Eso pasa a través de ciertos niveles
Está el nivel del Nefesh, el nivel del Ruach, el nivel Neshama, Hayah. Nefesh es lo que anima a nuestro cuerpo físico, vamos a decirlo así, el alma animal. El Ruach ya es el alma emocional o mental. El Neshama ya es espiritual y el Hayah se considera vida eterna, ¿verdad? Son diferentes niveles que vamos a adquirir mientras estamos en este desarrollo. Para nacer de nuevo, ¿verdad? De acuerdo a Kabbalah, tenemos que desarrollar la conexión del Nefesh con el Ruach. ¿Ok? Tenemos que conectar esta alma con este espíritu acá arriba. Una vez conectamos estas dos cosas aquí, ¿verdad? Automáticamente la luz de la Neshama, que es la luz perfecta de nuestra alma, va a empezar a bajar a nuestra vasija. Porque nosotros somos vasijas también, ¿verdad? Somos esas criaturas que necesitan esa luz. Si todo esto se perfecciona, ahí vamos a adquirir lo que se llama el Hayah, que es lo que se le conoce en algunas religiones y en la Kabbalah se le conoce como la vida eterna, que es una conexión con el Creador. Y hay otro nivel que se llama Yehidah. Yehidah tiene que ver con Yehud. Yehud significa unión, en donde ya el alma no está separada de nada, el alma es una con Dios. No tiene personalidad, no tiene nada. Es una con Dios, es diferente, es muy alto. Lo vamos a adquirir cuando todos juntos, vamos a decirlo así, lleguemos a ese nivel de unidad mundial de seres humanos y cosas así. Eso se le conoce como la conciencia mesiánica en el futuro. Pero eso es lo que tenemos que hacer. Ahora mismo, nosotros no estamos ni en el nivel de Nefesh, estamos aquí abajo. Ese punto que hablamos está aquí abajo. Lo que tenemos que hacer es empezar a elevarlo. Y una vez lo elevamos, vamos a empezar a adquirir todos los niveles. Porque estos son 4 niveles, pero dentro de estos niveles, dentro de cada uno de esos niveles, existen también 4 niveles. Está el Nefesh de Nefesh, el Ruach de Nefesh, el Neshama de Nefesh y el Hayah de Nefesh. Y en Ruach también pasa lo mismo. Es una escalera espiritual que tenemos que subir. ¿Ok? No sé si están familiarizados con el concepto de la escalera de Jacob. Esto fue lo que Jacob vio. Esto fue lo que Jacob vio. ¿Ok? Él vio que la corrección humana tiene que ver con el ser humano subir y los seres, vamos a decirlo así, espirituales bajar hacia nosotros también. Suben y bajan. Y nosotros, el mismo Salmo lo dice, somos más grandes que los mismos ángeles, ¿verdad? Estamos aquí abajo en la tierra, pero somos más grandes que los ángeles, así que... Y eso es lo que la Kabbalah nos viene a enseñar, tú sabes, desarrollar ese, ese punto en el corazón hasta el punto que de nuevo volvamos a nacer como una sola alma. Déjame ver si... ¿Por qué los ángeles están bajando? Porque ellos son mensajeros. Ellos son mensajeros. En el ser humano, al ser un ser egoísta y estar atrapada la alma en un cuerpo físico, no tiene la conexión con el Creador. Y estos ángeles son como decir agentes del Creador, donde ellos vienen solamente a darnos mensajes. Va a haber otras historias en donde, y eso hay un estudio que yo voy a hacer después, en donde hay algunos ángeles que son diferentes. Hay ángeles que se pueden manifestar físicamente para crear cambios físicos, como pasó a Sodoma y Gomorra. ¿Okay? Pero esos son ángeles diferentes, esos son ángeles de justicia y cosas así que son diferentes, igual que el ángel de la muerte que visitó a Egipto antes que los judíos salieran de Egipto. Son ángeles diferentes. Pero los ángeles que suben y bajan en esta escalera tienen que ver con el desarrollo espiritual de los seres humanos, que son diferentes. Estos son ángeles que se le conoce como los serafines. Pero ya eso es Kabbalah avanzada como tal, para no confundir, tú sabes. Ajá. No, está claro para mí, gracias. Sí. Una pregunta, maestro. ¿Por qué si somos mayores que los ángeles tienen más poder que nosotros? No. Y te voy a decir por qué. Los ángeles, cuando uno los lee, y ese desde el punto de vista,
vamos a decirlo así, religioso, aparece como si los ángeles estuvieran en un nivel espiritual más alto que nosotros. Y eso es correcto, pero el ángel no tiene la experiencia humana. El ángel no tiene la experiencia de Jardín del Edén. El ángel no tiene la experiencia de tener el libre albedrío que tenemos nosotros. Un ángel, por ejemplo, el ángel Rafael. Rafael significa curar, ¿verdad? Para curar enfermedades, uno mismo puede invocar al ángel Rafael. ¿Quién tiene el poder entonces? ¿El ser humano o el ángel? Nosotros tenemos el poder porque lo podemos invocar. Le estamos dando la orden de que ven, te invoco Rafael, que significa sanación de Dios, para que te manifiestes en mí, en mi familiar o amigo, lo que sea, cosas así. El ángel simplemente un mensajero. Un mensajero significa como un programa de una computadora. Se programó para eso y de ahí no puede cambiar su programa. Es solamente para eso. Si uno cogiera el ángel Rafael y lo cambiara a Miguel o Micael, Micael significa como Dios, ¿verdad? Por eso dice, en la Biblia habla mucho del ángel de Dios. Ese es Miguel, Micael. Entonces Rafael, si se le cambia el programa para ser como el creador, se llamaría Miguel y ya no sana. Ya lo que trae es justicia, que es diferente. Entonces, vamos a decirlo así, porque decimos el nombre de un ángel no quiere decir que es el mismo ángel, es simplemente que le cambiamos la programación, ¿verdad? Esos ángeles existen dentro de nosotros también, en la psicología se estudia mucho eso también, en donde nosotros mismos podemos invocar esos ángeles porque nosotros los tenemos dentro de nosotros también. No es que ellos bajan del cielo, ¿sabes? En todos estos niveles de espirituales existen esa clase de energía. La cuestión es cómo nosotros las utilizamos. ¿Entiendes? Hay veces que existe lo que se llama la intervención del creador y eso en la cábala se le conoce como las aguas masculinas, pero eso pasa porque hubo una oración, hubo un deseo desde aquí abajo donde se invocó esa fuerza, entonces el creador la manda como tal. Por ejemplo, Abraham no invocó quizá la fuerza para destruir Sodoma y Gomorra, pero por sus acciones trajo entonces la justicia en el sentido de que si para poder Abraham crear un grupo de personas que pudieran estudiar lo que se llama el Dios único de la creación, había que eliminar cierta clase de personas en el mundo, si no, no iba a funcionar. Y con todo y eso, él negoció con el creador para tratar de de que no destruyeran esas ciudades, porque si hay si hay 5 justos, si hay, ¿sabes? Negoció 10 justos, que sea el Minyan, ¿verdad? Y si hay uno solo, y cosas así, ¿sabes? Y esa es la idea. En realidad, en la Cábala hay una enseñanza en donde si existe una persona o dos personas, sería mejor 10 personas dentro de una ciudad estudiando Kabbalah o buscando lo espiritual. Esa ciudad está, vamos a decirlo así, protegida por esa gente. Protegida por esa gente. ¿Cuál es la diferencia entonces entre estos ángeles que bajan y el ángel guardián? El ángel guardián eres tú, pero en un nivel más alto. Ese es el nivel de Ruach, el nivel del Espíritu Santo. Lo que se llama conectarse al Espíritu Santo es conectarse a tu ángel de la guarda. Ahora mismo, incluyendo a mí, todavía no estamos en ese nivel, que es el nivel o conciencia mesiánica. ¿Ok? Sí, gracias. Ok, so vamos a ver, buscar aquí la gráfica. So en esta clase van a ver algunas cositas nuevas que quizá van a confundir un poco. Si se confunden, no se preocupen. Poco a poco lo van a entender, es parte del estudio. A ver si copy, paste. Ok.
So, aquí ya nos vamos a complicar un poquito la vida, ¿verdad? Con el estudio. Y es porque ahora empieza a complicarse un poquito la situación. Aquí vamos a empezar a ver que lo que pasó en, en este en esta parte, ¿verdad? Donde creamos ese masaje. Ahora empieza la vasija a calcular cuánta luz va a entrar, cuánta luz va a salir y cosas así. Entonces, a través de esos cálculos va a empezar a crear diferentes niveles. Como hablamos en la clase pasada, el primer nivel se llama Galgalta. Galgalta significa cráneo. Y ese nivel es básicamente lo que se llama Malhut o el Ein Sof. ¿Okay? También se le conoce como el Adam Kadmon, o el hombre primordial, hombre arquetípico, o el hombre universal. Aunque se le llama Adam Kadmon, no tiene nada que ver con el hombre del jardín del Edén, ¿verdad? Con Adán del jardín del Edén. Esto es un Adam diferente. Adam no es solamente un nombre que significa hombre. Adam es lo que Adam, la palabra Adam o el nombre Adam viene de Domé. Domé significa similar, similar al creador. So Adam significa que es similar al creador. En este caso, pues, que es similar al creador, esa fase que se le llama Galgalta. Y después vamos a ver que hablamos sobre los reshimos, ¿verdad? Existe el reshimos de luz y el reshimos del deseo. Y esos reshimos entonces van a crear los diferentes parsufim. Parsuf en singular significa como persona, ¿verdad? De donde viene la palabra persona también, parsuf. Y parsufim es en plural, ¿ok? Que es personas. Pero no son personas como nosotros, simplemente son sistemas espirituales o niveles espirituales, ¿ok? Ok, so ahora vamos a ver cómo fue que se formaron estos diferentes niveles espirituales de una forma más detallada. Y para eso tenemos que entender que esto que vemos aquí, ¿verdad? Que hablamos la otra vez, la vasija como tal. La vasija tiene el tabur, sium, el masaje es el filtro. Tiene un rosh, rosh es cabeza, toj es como si fuera el torso. El sof es las piernas hasta los pies. El guf significa que es el toj y el sof junto, que es el cuerpo. Y la luz entra a la cabeza de este parsuf y entra por una apertura que se le llama boca, P. Aquí vamos a empezar a hablar sobre ojos, nariz, bocas, oídos, cosas así, pero no tiene nada que ver con nuestras bocas, ojos, oídos, ni nada de eso. Y esto tiene que ver con un lenguaje que en la Cábala se llama el lenguaje de las ramas y las raíces. El lenguaje de las ramas y las raíces, existe una raíz espiritual, pero espiritual, en el mundo espiritual no tiene un nombre. Y la única forma que podemos describirla es utilizando o describiéndola con cosas físicas que conocemos, ¿ok? So, suponiendo que nosotros somos seres humanos, cuerpos físicos que estamos diseñados a la imagen y semejanza de este sistema espiritual que existe, pues ese sistema también tiene lo que se llama ojos, nariz, boca y oído, pero no como los de nosotros, son diferentes. Pues estos son niveles diferentes. Lo que nosotros tenemos en ojo, nariz, boca y oído es para navegar lo que se llama el mundo físico. Esas ojos, nariz, boca, oído que estamos hablando es lo que el Parsuf utiliza para calcular la luz o la información que recibe del creador, ¿ok? Es muy diferente a lo que nosotros hacemos en el mundo físico, ¿verdad? ¿Qué pasa? Cuando estamos en el... Ok, aquí estamos hablando de este sistema aquí, ¿verdad? Pero ahora más detallado. Imagínense ahora que está aquí. Este es el Galgalta, Ab y Zak. Los demás no vamos a hablar, vamos a verlos después. Vamos a hablar simplemente de estos tres primeros. En Galgalta, la luz, que es el Or Yashar, cuando entra directamente al P. El P, ¿verdad? El P es Bina. Porque en Galgalta, la Rosh, que es la cabeza, está dividido en Keter, Homa y Bina. Bina es el deseo de dar, el deseo altruista, ¿verdad?
Si la luz da o golpea a ese nivel, entonces la luz interna va a bajar automáticamente hacia, como decir, hacia todo el sistema. Pero ¿qué pasa? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de que hubo un sin zoom, una restricción? La restricción ocurrió donde este sistema aquí abajo, que también tiene Keter Hold My Vina, porque es un árbol de la vida, ¿verdad? Más bajo, más egoísta. Este sistema aquí se restringió y formó lo que se llama un tabur, ¿verdad? Entonces esa luz llega hasta el tabur, pero no entra a este nivel egoísta, ¿ok? Este nivel, el Siyum, que es el final, Siyum significa final, se subió hasta aquí para eliminar de que esa luz llegara al nivel egoísta. Porque como vamos a ver después, cuando llega al nivel egoísta crea problemas, ¿verdad? ¿Qué pasa? La luz entra, ¿verdad? Golpea, entra, llega al nivel de tabur y crea una luz que se refleja, ¿verdad? Esa luz que se refleja, el ojo ser, esa luz entonces crea lo que se llama Nekudot. Nekudot son puntos. Aquí empieza un mundo diferente. El mundo de Nekudot es un mundo espiritual bien sutil. Y este mundo de Nekudot es donde se forman unas vasijas que son las vasijas que son las que le dan al creador. Para ponerlo simple, de esta forma, el Nekudot viene siendo cuando la persona recibe algo del creador, la persona le da gracias al creador, ¿verdad? Al darle gracias al creador, lo que forma es ese mundo de Nekudot, que son vasijas que no son egoístas. Le está dando algo para atrás al creador. Está siendo agradecido, está dándole bendiciones al creador y cosas así. En este caso, ¿se acuerdan de los rechimos que habíamos hablado, verdad? De que son los deseos de luz y deseo, ¿verdad? Eran 4 y 4. O sea, tenemos 4 y 4 son Malhut y Malhut, en donde la luz entra como tal a todo. ¿Qué pasa? Según la luz entra, la vasija o la criatura, en este caso, sigue calculando. Y calcula de que aquí todavía sigo teniendo lo que se llama vasijas egoístas. Y entonces lo que hace es que disminuye la luz que va a recibir. Y crea entonces lo que se llama el Parsuf Ab. ¿Okay? La luz entra, se refleja. Y cuando entra, crea también, otra vez, ¿sabe? El mundo de Nekudot, que es el mundo de las vasijas que son altruistas. Ahora, ¿se acuerdan que hablamos que esta apertura se llama qué? La boca, ¿verdad? Como se llama la boca, la luz que entra se llama placer. La luz que da placer se le llama ta'amin. En ta'amin significa sabor o sabores, ¿ok? Es como si el creador te estuviera dando una clase de comida y esa comida te está dando el placer de tú comerla. Cuando entra te da placer, pero tú a la misma vez con esa misma boca, vamos a decirlo así, estás dando para atrás al creador una bendición o una forma de agradecimiento. ¿Está claro? ¿Ok? Entonces aquí era 4-4. Aquí empieza 4-3. ¿Qué es 4-3? 4-3 significa que estamos hablando de que la luz y el deseo, ¿verdad? Aquí, para ponerlo más simple, la luz eres 4, que es Malhut, pero el deseo es 3, ¿verdad? El deseo es 3. ¿Qué es el deseo 3? El deseo 3 es el deseo de Serampin. El deseo que son de recibir para dar. La luz entra y se da cuenta también que tiene que seguir corrigiendo, ¿verdad? Siguen habiendo lo que se llama las vasijas egoístas. Según va corrigiendo, entonces va bajando ese deseo y la luz también baja. Entonces ya la luz empieza en 3, que viene siendo el de Tifaret, y el nivel 2, que es de Binah. El nivel 2 de Binah significa que estamos hablando de recibir para dar, y el 2 significa
que es dar por dar. Como me pasó a Vina, que Vina paró de recibir porque lo que quería era darle al creador solamente. Entonces, en este sistema se crea el mundo de Zag. Y el mundo de Zag es bien importante. El mundo de Zag es el mundo de Vina. Galgalta es Keter, Abba es Hokma y Vina es Zag. Y lo que vamos a ver es lo siguiente. Es que la Kabbalah va a hablar mucho del aspecto femenino. ¿Ok? El aspecto femenino. ¿Cuáles son los aspectos femeninos? El aspecto de Malhut y el aspecto de Binah. Malhut se considera femenino porque recibe, ¿verdad? Recibe de un modo egoísta. Binah se considera femenino. Vamos a volver a la vasija. El Malhut se considera femenino y Binah se considera femenino. Esas son las dos He del Yod He Vav He, ¿verdad? Y es porque esta He que existe aquí hay que elevarla al mismo nivel de esta He. Es el trabajo del cabalista. Convertir los deseos egoístas en deseos altruistas. Tenemos que poner dentro de este sistema egoísta las cualidades divinas que son cualidades altruistas. Y de ese modo vamos a llegar al punto de recibir para poder dar y ser como el creador, ¿verdad? Que podemos dar, pero también ser como la criatura que tiene que recibir luz para dar luz, ¿verdad? Al mundo. Tenemos que convertirnos en ese conducto de luz, como Serampin. Esa es la conciencia mesiánica, que hay que alcanzar primero individualmente y después mundialmente, ¿verdad? Y aquí es donde la gente se confunde, porque aquí vemos, ¿verdad?, que Binah quiere dar al creador, pero Malhut quiere recibir. Y es porque tenemos que llegar a unir estos dos niveles. Y ese es el secreto del nombre Yod-Heh-Vav-Heh, el secreto de esos dos niveles. Esos dos niveles son niveles femeninos. En algunos círculos que son unos círculos cabalistas hablan de que la era mesiánica no va a venir por medio del aspecto masculino, va a venir por el aspecto femenino, ¿verdad? Por medio del deseo de la mujer traer la luz al mundo, ¿verdad? Porque el deseo de la mujer es lo que trae la luz al mundo. Y eso es lo que estamos hablando aquí. Aquí lo que vamos a ver es que todo este sistema aquí abajo se va a considerar como Malhut, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo este sistema de Malhut se va a unir a ese sistema de Binah en el futuro, ¿ok? Como nosotros, hombres y mujeres que existimos en este mundo, somos del aspecto femenino, que se considera la Shejina, ¿verdad? Por eso vamos a ver la Kabbalah, se habla mucho de el aspecto femenino, la Shejina, unificarse con el aspecto masculino, que es el creador. En el mundo cristiano también se habla sobre las bodas del Mesías, porque claro, lo trajeron del judaísmo. Y es sobre eso, sobre nosotros como seres humanos nos consideramos femeninos porque somos el aspecto de recibir. Y lo que nos toca es empezar a adquirir esas cualidades divinas que son las cualidades de dar, otorgar. Y eso se hace a través del estudio de la Kabbalah, a través de la conexión con Dios, a través de la conexión con la gente que conocemos. Eso no significa que te vas a conectar con tu enemigo. Si tu enemigo es tu enemigo, es tu enemigo, ¿verdad? Significa conectarte primero con la gente que tiene las mismas cualidades o las mismas metas espirituales que tú primero. Y después automáticamente esa gente que se consideran tus enemigos van a cambiar. O como estamos hablando Darly y yo hace como 2 semanas atrás, cuando eso pasa, empieza a cambiar también la gente que está alrededor de nosotros, familiares y amigos que quizás no quieren ni estudiar lo que estamos estudiando. ¿Ok? Pero esto primero es un trabajo individual y después uno va a ver el cambio en el ambiente alrededor. Ahora, ¿qué pasa? Cuando esto pasó en Zag, ¿verdad? Que es Binah. Binah es el aspecto de dar. Binah quiere llenar todo este sistema aquí abajo. Igual que aquí se forma un mundo, ¿verdad? Ese mundo de Nekudot, que es un mundo de dar para atrás al creador. Pero, según aquí están esos deseos 3-2, ¿verdad?
según va subiendo, entonces pasa algo. Y es el aspecto 2.2. El aspecto 2.2, que es Nekudot de Sag, es donde Bina y Bina de Bina están juntos. Y ahí es donde existe, no el problema, sino, como se dice, donde el creador puso la trampa para empezar a crearnos a nosotros. Si tú tienes el aspecto de dar, el aspecto de recibir, hay una restricción, ¿verdad? Pero una vez existe el aspecto de dar con el aspecto de dar, baja entonces la luz. Y eso fue lo que pasó en este momento. Vino Lord Yashar, y el Lord Yashar entonces lo que hizo fue que le dio a unas vasijas que se le llaman Nikvei Enaim. El Nikvei Enaim son las pupilas de los ojos. Y esa pupila de los ojos es el aspecto Bina de Bina. Y la luz entró dentro de ese sistema. ¿Ok? Y hasta ahí lo voy a dejar. Porque ahora voy a volver atrás y después vamos a hablar del rompimiento de las vasijas. Para no confundir. ¿Qué pasa? Vamos a hablar entonces de ese sistema. Este sistema de aquí, ¿verdad? Donde está entrando la luz y le está dando a todos esos niveles. ¿Cuáles son esos niveles? ¿Qué es lo que está pasando en esa cabeza, vamos a decirlo así, del Parsuf? ¿De qué se trata? ¿Por qué si le da al nivel, vamos a decirlo así, de Nikvei Enaim, crea este problema en donde entra esa luz a todas esas vasijas que son egoístas, cuando se suponía que no, ¿verdad? Por eso pasó el Sinsun Aleph, la primera restricción, ¿verdad? Era para evitar eso, de que esas fuerzas no negativas, sino fuerzas egoístas adquirieran luz y empezaran a despertarse y a crear problemas. ¿Qué pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa en esa cabeza. Dentro de ese sistema, ¿verdad? El sistema del Rosh, el sistema de aquí, de Rosh aquí, ese sistema también tiene lo que se conoce como vasijas egoístas y vasijas altruistas, ¿verdad? Vasijas altruistas, vasijas egoístas. También tiene un Galgalta, pero ese Galgalta es considerado el cráneo o la frente. El Enaim son los ojos. Nikvei Enaim son las pupilas de los ojos. Osen son los oídos. Jotem la nariz. En P es la boca. Y esos niveles son Keter, Hokma, Bina, Serampin y Malhut. En donde tenemos que entender que fue donde la luz, vamos a decirlo así, golpeó, fue aquí, en este sistema, ¿verdad? En ese sistema, específicamente en el área de Nikvei Enaim, aquí. Ahí fue donde golpeó. Al golpear ahí, la luz entonces entró completamente a todo el Parsuf. Pero ¿por qué pasó eso? Eso pasó porque el creador así lo quiso, ¿verdad? Nada pasa porque el sistema está roto, nada de eso así. Así el creador lo quiso. Lo que tenemos que entender es que estas vasijas que son de dar iban pasando por todos esos niveles, ¿verdad? Aquí tenemos Galgalta, aquí tenemos Ab y aquí tenemos Sag. Pero aquí donde está esta raya, Bina, que es Sag, se divide en dos. Se divide en los 7, que son los 7 de abajo, y Gar, que son los 3 de arriba. Son 10 Sefirot, que son el árbol de la vida. Existe estos 3 que es el Hod Mavina, y los 7 de abajo son Hesed, Geburah, Tifaret, Nesah, Hod, Yesod y Malhut. ¿Ok? Bina está dividido, es un árbol de la vida dividido en dos. ¿Ok? Eso es lo que pasa. La luz dio en esta área aquí. Esa área en el futuro vamos a ver, pero lo va a decir, pero no se confundan. Esa área se conoce como Da'at. Da'at se conoce conocimiento. Conocimiento, vamos a verlo en la Biblia cuando dice Adán conoció a Eva. ¿Qué significa? Adán se unió a Eva. Hubo una clase de, como decir, de unión sexual. En lo espiritual también existen uniones sexuales en este sentido. No como los seres humanos, ¿verdad? La sexualidad del ser humano es, como decir, un reflejo de lo alto. Y porque ocurrió ese proceso dentro de la cabeza, vamos a decirlo así, del Parsuf, creó algo. ¿Y qué creó?
que la luz entrara a todo esto. Para la luz entrar, ahí es donde viene el concepto de los hispanos, dio a luz, viene de la Kabbalah, ¿ok? Cuando una mujer da luz significa que dio luz a todo esto aquí abajo y rompió la vasija, que quiere decir que nació una nueva criatura. Y eso es lo que vamos a ver. Vina, en este caso aquí, se une al masculino, al aspecto masculino espiritual, y entonces la luz llega a todo este sistema aquí abajo. Una vez la luz entra dentro de la cabeza a todo este sistema, incluyendo el Malhut, lo que va a pasar es entonces que esa luz va a entrar a todo el sistema que existe también debajo. ¿Ok? Y de ahora en adelante lo que vamos a ver es que va a haber muchas palabras que van a sonar como un poco fuera de lugar. Vamos a hablar de unión, de un poco como sexual, vamos a decirlo así, porque estamos hablando de aspectos masculinos y femeninos, que estaban cara a cara, estaban de espalda a cara, o de espalda a espalda, y cosas así, y vamos a ver todo eso en el futuro, que es lo que significa, ¿ok? Que quizá la gente va a confundir con cosas sexuales, tú sabes, cuando se trata de los seres humanos, pero en realidad tiene que ver con cosas espirituales, ¿ok? ¿Qué pasa? En el Q2 de Sac, ¿verdad? Entró toda esa luz a todas estas vasijas que son egoístas. Cuando entra esa luz, el sistema dice, no puedo hacer eso, porque si sigo haciendo eso me voy a romper, ¿verdad? No tengo estas vasijas, por lo menos de aquí abajo, de Tifaret, desde el medio de Tifaret hacia abajo, son súper egoístas. Si sigo recibiendo esa luz ahí, lo que va a pasar es que el sistema se va a romper. Entonces lo que hace es que crea como una restricción nueva, ¿verdad? Que es lo que se llama como una frontera. Esa frontera se le conoce como el parsa. El parsa. Ese es el Sinsun Bet, que es la segunda restricción, en donde el Malhut de Guf, que es el Malhut que está aquí abajo, el Malhut del cuerpo, sube al nivel de Tifaret y no deja que la luz entre este nivel aquí abajo. En el futuro, este nivel de aquí abajo se le va a conocer como el nivel de la oscuridad, el nivel donde viven todos estos seres que hablamos, tú sabes que son seres oscuros y cosas así, ¿ok? Y es porque aquí mismo, ahora mismo no existen, pero en el futuro cuando se rompen las vasijas y se rompe también el alma de Adán, se crean esa clase de seres, ¿ok? Y eso es lo que pasa. Pero ahora mismo la vasija lo que hace es se corrige a sí misma creando otra restricción. ¿Se acuerda que había habido una restricción al principio? En donde la vasija se tuvo que restringir para no recibir la luz de una forma egoísta. Pues ahora recibe la luz de nuevo y decide, no, esto, ya yo sé la historia de esto, así que no, ¿verdad? Pero lo hizo en un nivel más bajo. Aquí lo hizo en un nivel alto, Galgalta. Aquí lo hizo en un nivel de Sag. El nivel de Sag es Vina. ¿Se acuerdan que Vina también hizo una restricción? Decidió, Joma recibe, Vina lo que decide es, no voy a recibir, lo que voy a dar. Y por eso es que Vina hace, o el aspecto de Vina es el que hace esa segunda restricción. ¿Ok? Por eso vamos a ver aquí, Vejinat Bet, Vina, es esa restricción. Los aspectos de Vina empiezan a funcionar en donde no. Es solamente si yo voy a recibir para el creador. ¿Ok? Y quizá van a tener que ver este video como 30 veces para entenderlo. Pero vamos a dejarlo ahí para no seguir. Porque ahora viene después, pasa algo de nuevo. En donde viene el rompimiento de las vasijas. Que es un poquito más complicado, ¿verdad? Y ahí es donde empieza entonces el mundo de corrección. Que es el mundo de Atzilú. Que es el jardín del Edén. Y empieza entonces la historia de Génesis. ¿Ok? Pero esto es antes de Génesis. ¿Ok? Pregunta antes de... Ok, ahora que mencionaste, Ramón, antes de Génesis, entonces esto que estabas hablando ahora, esto es diferentes etapas de la vida de uno. Por ejemplo, cada 7 años, cada 10 años, o no, depende del conocimiento de la persona, depende de la habilidad de la persona entender o recibir ese entendimiento, o es por diferentes
hacia la plenitud de Dios. La pregunta es una pregunta bien avanzada, a decirlo así. Pero voy a tratar de contestártela de una forma simple. No, yo espero porque es muy interesante, porque entonces, porque yo lo conozco de otra forma. Vamos a decirlo así, tú vas a verlo una vez pasemos al nivel donde se llama el mundo de Atzilut, que se crea el mundo de Atzilut, que es el mundo de corrección. Ahí vas a ver lo que se llaman los 7 años. Todavía falta, vamos a ponerlo así. Entonces, Ramón, si yo quiero revisar esto que hablamos hoy en estos en these graphs, ¿cómo se dice? La gráfica. La gráfica, si en esta gráfica nosotros podemos entrar a tu web para revisarla y entenderla mejor. Sí, esta gráfica específicamente viene de un libro que se llama Ptijá. Ese libro fue escrito por el Baal HaSulam como una introducción al libro del Zohar. Este libro, Ptijá. Y ahí están las gráficas. Lo que pasa es que este libro, ahora mismo, por decirlo así, es un libro muy avanzado para principiantes. Y entonces en la parte de atrás, a ver si puedo aquí. En la parte de atrás, como puedes ver, ahí están las gráficas. Pero cada gráfica de esa, como puedes ver también en el board, aquí abajo, te dice el párrafo que está explicando. Aquí abajo. Este fue el libro, vamos a decirlo así, con el que yo empecé y para estudiar la cabala avanzada, como dicen, y después me arrepentí. Hay un libro que yo le dije a los estudiantes a través de otro video en donde es más fácil entender. Una vez usted entiende ese libro, entonces Petijá va a ser fácil de entender. Es fácil de entender. Porque ahora mismo estamos hablando y es como si fuera un lenguaje muy diferente. Entonces, yendo a la pregunta que tú hiciste anteriormente, si se trata de acuerdo al nivel de la persona, de entendimiento de la persona, el nivel de entendimiento de la persona, lo que tenemos que entender tiene que ver con la vasija en sí misma, ¿verdad? Uno tiene que desarrollar la vasija. La vasija es, vamos a decirlo así, lo que va a contener la luz que nosotros vamos a recibir del Creador. Pero esa luz que vamos a recibir del Creador depende de cuán grande sea nuestra vasija, cuánto es el deseo que tenemos. Y de acuerdo a ese deseo, es la luz que vamos a tener. De acuerdo a la calidad de ese deseo también, no solamente la cantidad, porque la cantidad es egoísta, es la cualidad de ese deseo. Y la cualidad de ese deseo se mide a través del masaj, que es la intención. ¿Cuál es tu intención al recibir esa luz? Y cuando tú recibes esa luz, ¿qué es lo que tú vas a hacer? ¿Verdad? Que es dar gracias al Creador, agradecer al Creador, dar lo que se llama de alguna forma a la humanidad algo, diseminando, vamos a decirlo así, la Kabbalah, no de una forma en donde está forzando a la gente, ¿verdad? Porque en el mundo espiritual no existe nada forzado, no existe la coerción, todo fluye de acuerdo a las leyes espirituales, pero podemos influenciar a otra gente. ¿Y cómo influenciamos a esa gente? A través de esa luz que nosotros mismos estamos reflejando hacia el mundo donde vivimos, ¿ok? Muy bien, gracias. Y perdona por tantas preguntas. No, mientras más preguntas, porque a veces la pregunta de un estudiante es la misma pregunta de otro estudiante que no se atreve a hacerla. ¿Ok? Ajá. Tengo una pregunta, maestro. ¿Cuál es la diferencia entre alma, espíritu, corazón? Ok, corazón son nuestros deseos egoístas, o la suma de todos nuestros deseos, egoístas y altruistas, ¿ok? Es nuestro corazón. Es, vamos a decirlo así, lo que nos hace seres humanos que queremos
no recibir, queremos tomar. Hay una diferencia entre recibir y tomar, ¿verdad? Nosotros seres humanos que queremos tomar. Dentro de ese corazón van a ser entonces un alma, que ese es el punto en el corazón. Entonces esa alma viene, vamos a decirlo así, es una chispa divina que existe dentro de nosotros, que es un pedacito de esa alma que se conocía antes como Adán. Y lo que nosotros tenemos es que desarrollar esa alma. Ahí es donde viene entonces lo que se llama el Neshama, el Ruach, o sea, todos esos niveles. Esa alma tiene diferentes niveles. Esos diferentes niveles significa que vibra de forma diferente mientras va desarrollándose. En el mundo físico es los primeros 7 años de un niño, los segundos 7 años de un niño hasta que llega a los 14, los terceros 7 años de la persona hasta que llega a los 21, ¿verdad? Esos son los diferentes niveles de un ser humano en el sentido, ¿sabes? De un ser humano como tal. O desde el punto de vista de la Kabbalah lo mide de 10 años. Primero 10 años, segundo 10 años, hasta los 70 años. ¿Ok? Después de los 70 estamos viviendo prestados según la Kabbalah, ¿verdad? Pero eso es por tradición. Pero la cuestión es que en los niveles espirituales el corazón es nuestra suma total de nuestros deseos egoístas, que son las naciones, y el deseo altruista, que es Israel, dentro de nosotros. Cuando nosotros desarrollamos el Israel entonces nos ayuda a empezar a desarrollar esos otros niveles que se conoce como el Neshama, que es el alma, el Ruach, que viene siendo el espíritu, ¿verdad? Entonces vienen los otros niveles, que ya son niveles más altos, tú sabes. Lo dije mal. Primero es el Nefesh, después el Ruach y después el Neshama, ¿ok? Y después el Neshama, ya el Neshama es un nivel en donde no hay que hacer corrección. Lo que estamos esperando es que el resto de la humanidad alcance el mismo nivel de nosotros, para entonces todo alcanzar lo que se llama la vida eterna, que es Hayah. Y una vez se alcanza la vida eterna, se alcanza entonces la conexión con Dios eterna también, donde ya somos uno con el Creador, que es Yehidá. Mientras tanto, en el mundo físico podemos alcanzar algo que se llama Devekut. Devekut es adherirse al Creador, apegarse al Creador. ¿Ok? Es como un niño donde ve a su papá o a su mamá y lo que quiere es estar pegado al papá y a la mamá todo el tiempo. Y nosotros podemos hacer lo mismo con el Creador. Apegarnos al Creador de esa forma, formando ese Devekut. ¿Cómo formamos ese Devekut? El Devekut es lo que se llama, como decir, devoción. Devoción. ¿Ok? Una devoción. No una devoción religiosa, a decir así, es una devoción espiritual. En donde para adherirme al Creador, para estar apegado al Creador, yo tengo que todo el tiempo tener pensamientos que tengan que ver con eso mismo, con el Creador. Si voy a decir de compras, estoy yendo de compras, pero es dándole gracias al Creador que puedo ir de compras. Tú sabes, cuando otra gente quizá no puede. Y dándole gracias al Creador. Viendo el mundo ya de una forma diferente. Viendo el mundo como que el mundo es un mundo espiritual, aunque estamos en lo físico. De que todo es luz que se está manifestando. El dinero que tenemos es luz que se está manifestando. Es una energía de intercambio, ¿verdad? De dar y recibir. La comida que tenemos es un intercambio también. Alguien tuvo que sembrar esa comida para poder vendérnosla y nosotros le dimos a cambio un dinero, ¿verdad? Y a la misma vez tener en mente de que hay gente que no tiene esa oportunidad de hacer ese intercambio de energía como nosotros lo tenemos, ¿ok? Y es porque no nos hemos corregido, no vemos importante o no le vemos como importancia de que esa gente tenga la misma oportunidad, o ellos mismos a veces no se ven como importantes de que tienen que avanzar a ese sistema de dar y recibir. No un sistema, vamos a poner un poco político aquí, no es un sistema capitalista, es un sistema de dar y recibir, ¿ok? No es un sistema de nada más recibir y hacerse rico, como dice, un sistema donde la energía fluye y el dinero se supone que fluya. No se supone que esté acumulándose probablemente con una persona, ¿verdad? Y ahí es donde el capitalismo y el socialismo físico, ¿verdad? Hablando de política, fallan los dos. Uno lleva a la gente a la pobreza extrema y el otro lleva a la gente a la riqueza extrema, en donde no le importan la gente que está debajo, vamos a decirlo así. Donde lamentablemente la gente que está debajo en los dos sistemas se convierte en esclavos de esos sistemas. No se convierten en copartícipes.
¿ok? Y de eso el Baal Hasulam habla, porque la Kabbalah habla sobre el futuro de la humanidad, como el sistema futuro de financiero, político va a ser. Un sistema eh, bien interesante, vamos a decirlo así. Pero eso es para el futuro, ¿ok? Pero los niveles espirituales hay que desarrollarlo de esa forma. Primero empezamos con el físico, que es los deseos que tenemos, corregir nuestros deseos, corregimos esos deseos, nace el punto en el corazón, el punto en el corazón entonces se desarrolla en esos otros niveles, de alma, espíritu y más allá. ¿Ok? Sí, en la Kabbalah no llaman la luz como testimonio. ¿Cómo es? Ustedes no lo llaman testimonio a la luz, que somos luz, debemos ser luz. Ustedes no lo llaman como que debemos ser testimonio, no se le llama así. No, la cuestión de testificar viene del cristianismo, específicamente de Pablo. En la Kabbalah, la luz, vamos a decirlo así, puede y no puede llamarse así. En realidad la luz es información del creador. Información del creador. La única forma, vamos a decirlo así, que tú puedes, para utilizar este lenguaje cristiano, ¿verdad? Testimoniar sobre la luz o sobre el creador es siendo copartícipe de esa luz. Entonces ahí tú puedes decirle, ok, ya yo sé, tú sabes de qué se trata, pero es bien difícil porque la mayoría de la gente no va a entender. Y eso es algo que la Kabbalah siempre da, como decir, que hay que tener cuidado, que cuando uno empieza a adquirir estos diferentes niveles y empieza a hablar con gente, hay que tener cuidado con quién hablas. Porque la gente te puede decir que estás loco, o que estás bregando con brujería, o estás bregando con cosas que no. Entonces, y es porque no entienden, porque ellos están en un nivel muy diferente. Mientras que al tú ver estas cosas, ver cómo tu vida cambia, ver la vida diferente, tener sueños también, o experiencias, ¿sabes? En donde tú ves cosas la gente no va a entender eso, es decir, está volviendo loca, ¿ok? Sigue leyendo esos libros, está volviendo loca, sigue cogiendo esas clases, metiéndote en brujería y cosas así, porque no entienden. Y todo lo que no entienden lo consideran o es del diablo, o es brujería y cosas así, pero no lo entienden. Y ese es el problema, siempre tienen miedo de lo que no se entiende. Por eso hay que tener cuidado. Por eso, cuando se trata así como de testimonio, en la Kabbalah nunca va a haber un cabalista hablándote de que mira, estudia la Kabbalah y cosas así. Te lo dan así como indirectamente y tu alma es la que reconoce, porque no es físicamente, no es una decisión mental o emocional, es una decisión espiritual. Cuando tú escuchas la palabra Kabbalah, de alguna forma tu alma la reconoce, porque tu alma dice, este es el sistema que me va a dar esa agua del manantial de vida y cosas así. Y recuérdense, las aguas significan misericordia. Cada vez que escuchemos la palabra agua, es misericordia. Por eso están las aguas de abajo, las aguas de arriba. Nosotros cuando estudiamos Kabbalah, cuando rezamos, le pedimos al Creador, elevamos las aguas femeninas, porque somos seres humanos, todos hombres y mujeres, del aspecto femenino, ¿verdad? De recibir. Elevamos las aguas femeninas y cuando recibimos del Creador la respuesta a esas oraciones, se le consideran aguas masculinas, que son las aguas de dar, las aguas de otorgar. ¿Ok? Pero agua significa misericordia, ¿ok? Siempre que escuchen las aguas, misericordia. Por eso, si son judíos, por eso se va a la mikveh, que la mikveh uno se sumerge al agua. Si son cristianos, pues se habla del bautismo, ¿verdad? Que tiene que ver con las aguas de misericordia. Pero el bautismo y el misterio no es lo mismo, o es lo mismo. Desde el concepto dogmático, no. El bautismo vino del mikveh. El mikveh es en el judaísmo donde uno entra al agua, sobre todo en estos días lo tienen un poco sexista, que solamente las mujeres, pero se supone que hombres y mujeres todos se vayan dentro del mikveh. Los hombres cuando tienen emisiones, a suponer de semen en la noche, lo que sea, tienen que ir a purificarse en el mikveh, o si van a hacer a casarse, lo que sea, en el mikveh. La mujer cada vez que tiene menstruación tiene que ir al mikveh todos los meses y cosas así.
Y es es un proceso de purificación, es como entrar a las aguas universales de la creación. Es un simbolismo, no es necesariamente que el agua te va a limpiar, es el simbolismo, es la intención, es lo que tú estás llevando contigo en ese momento, espiritualmente lo que te va a llevar en a ese diferente nivel, el nivel de pureza, ¿verdad? Y el bautismo, pues el bautismo tiene más o menos lo mismo, pero el bautismo es ya en donde tú naces como una criatura nueva en el sentido cristiano, como un cristiano, ¿verdad? Como tal. En el Islam también existe. En el Islam, para la persona convertirse al Islam, tiene que lavarse con agua. También. O sea que en las tres religiones de Abraham existe el concepto de el agua para hacer una nueva criatura, como quien dice. ¿Ok? Bueno, son las... ¿Quieres otra? Dime. Pues sí. ¿Y qué pasa cuando un pecado, cuando pecas, cuando pecamos? Ok. Trae una palabra interesante, pecado. La palabra pecado en hebreo no existe. No. Existe la palabra het, pero no significa pecado. Se traduce como pecado, pero no existe. La palabra pecado tiene dentro de sí, vamos a decirlo así, un concepto donde hay culpa, donde la persona es mala porque cometió un pecado y cosas así. En el judaísmo no existe ese concepto. El concepto que existe es el concepto de het. Het significa que es como si tú estuvieras tirando una flecha, ¿verdad? Tienes un arco y una flecha, estás tirando la flecha y no le diste al blanco. En otras palabras, fallaste, pero no pecaste, trata de nuevo. Por eso siempre existe la oportunidad de teshuvah, que es la oportunidad del arrepentimiento. Pero no quiere decir que tú eres una persona mala, porque ningún ser humano Dios lo crea malo. Es que nos corrompemos por el ego, ¿verdad? Pero el pecado como tal en el judaísmo no existe. Existe la caída de Adán, lo cual se traduce como el pecado de Adán, ¿verdad? En las religiones. Pero la palabra het, que se traduce como pecado, no, en realidad no es pecado, es no le diste a la marca, no le diste al ¿cómo se dice? Ajá, Sí, un error, un error. como un error, ajá, donde tiene la oportunidad de tratar de nuevo. Asesina a otra, ¿no es pecado? No entiendo. ¿Cómo es? Si una persona asesina a otra, ¿eso no es pecado? Eso es pecado. No se considera... Hay unas leyes en donde dice que no se debe matar, ¿verdad? Porque existe la ley, no solamente es la ley humana donde vas a pagarla, ¿verdad? En la cárcel o quién sabe, hasta con la pena de muerte en algunos sitios. Pero en el mundo espiritual, una persona mata a otra, lo que está haciendo es que le negó a esa persona la oportunidad de recibir la luz del Creador dentro de esa vasija. Le negó la oportunidad de corregirle esta vida, ¿verdad? En el mundo espiritual. ¿Qué es lo que va a pasar? Esa persona tiene que pagar, es una deuda que hay que pagar, ¿verdad? Y existe el concepto de teshuva otra vez. La persona mató a esa persona, o en esta vida se arrepiente, o en la próxima vida tiene que pasar por alguna en donde tiene que corregir eso, para arrepentirse. ¿Ok? Por ejemplo, hay muchas anécdotas y cuentos sobre la reencarnación en el judaísmo, el Gilgulim, en donde habla de alguna gente que hizo algo en el pasado y por qué en esta vida, tú sabes, están sufriendo cuando son gente buena. ¿Por qué la gente buena sufre y cosas así? Porque quizá en el pasado no eran muy buenos y en esta vida tienen que pagar lo que hicieron, ¿verdad? Y cosas así. Entonces existe otra que dice, pero si esta persona es mala, ¿por qué recibe todo el dinero del mundo? Todo le va bien y es porque, bueno, porque es tan malo que Dios le está dando todo lo que se merece ahora mismo para en la próxima vida nacer pobre, ¿sabes? Y cosas así. Por eso uno no puede, ¿sabes? En el judaísmo no existe pecado en el sentido, ¿sabes? De culpable, esto y lo otro, y salvación y cosas así. El concepto de salvación tampoco existe. El salvar el alma, ¿de salvarla de qué? Salvarla del creador, porque el creador fue el que creó todo. Pero déjame explicar rapidito aquí lo que significa en realidad, porque es un concepto que salió del judaísmo.
lo que se conoce como salvación es lo que hablamos sobre estos diferentes niveles del alma. Donde empiezas con el Nefesh y lo unificas al Ruach. Una vez unificas el Nefesh al Ruach, estos dos niveles van a subir al nivel de Neshama. ¿Se acuerdan que hay que subir la G a la próxima G, a Malhut? Hay que subirlo al nivel de Binah. Y eso es lo que se llama salvación, en donde no existe la división entre estos niveles altos y estos niveles bajos. El salvar significa que tú subes todo eso hasta allá arriba. Hay gente, y eso quizás ya, si son curiosos, lo han visto ya en algunos libros, hay gente que inclusive sube a esos niveles con su cuerpo físico, como pasó con Enoch y como pasó con Elías. Y en el cristianismo dicen que Jesús también lo hizo, ¿verdad? Pero y en el Islam Mohammed también lo hizo supuestamente, y cosas así. Le llaman la ascensión, que son niveles, vamos a decirlo así, en donde tú subes ese nivel, incluyendo tu cuerpo físico. ¿Ok? Eso se podría llamar salvación, pero no es salvación. Yeshua, la salvación, Yeshua, como a veces uno reza que dice Yeshua Teja, tu salvación, la salvación del Creador. ¿Cuál es la salvación del Creador? Yeshua Teja, tu salvación, es simplemente que nos des la claridad para prevernos, quizás dije mal la palabra, prevernos de sufrir. No solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y de esa forma ascender más rápido esos niveles. Hay que dejar muchos conceptos religiosos para poder uno entender la Kabbalah. Y vamos a decirlo así, es bien difícil para alguna gente al principio, pero después hay gente que se queda en su religión como quiera y ven en su religión desde un punto de vista diferente. Por ejemplo, yo no soy cristiano, ¿verdad? Pero a veces la gente se confunde cuando dice, pero tú no crees en Jesucristo y cosas así. Yo no creo en Jesucristo, ¿verdad? Como tú lo dices desde el punto de vista religioso. Yo creo en el maestro que vino, que se llama Yeshua HaNotzri, y cosas así. Y para mí ese maestro es más grande que el que pinta la religión. Porque fue un cabalista, fue un ser humano, hizo una revolución dentro del sistema en aquel tiempo que todavía no existía el judaísmo, existía el sistema religioso con el templo, ¿verdad? Hizo una revolución, enseñó Kabbalah a sus discípulos y cosas así. Y si vamos desde el punto de vista dogmático y religioso, que supuestamente murió por los pecados del mundo, pues si lo hizo, vamos a decirlo así, para mí es un hombre más grande que él como hombre murió de esa forma que decir que fue Dios, porque un Dios morir por nosotros es bien fácil porque es un Dios, pero un hombre es más difícil, pues viene con toda su falta, con todo su miedo, con toda, ¿sabes? Todo lo que venimos nosotros seres humanos, tú sabes, cosas así. Y cuando uno lee el Nuevo Testamento uno va a ver, tuvo tentaciones, tuvo miedo, cuestionó a algunos gentiles, que los mismos gentiles tuvieron que corregirlo, como pasó a una mujer samaritana que le dijo, hasta los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos, tú sabes. Ella lo corrigió y él lo aceptó, tú sabes. Y esa es la cuestión, o sea, que hay que verlo desde el punto de vista de la Kabbalah. Él fue un ser humano, estudió Kabbalah, enseñó Kabbalah, fue un gran maestro, pero no significa, tú sabes, que dentro de la Kabbalah vamos a hablar de él nada más y cosas así, pues ya sería cristianidad, ¿sabes? Igual que si vamos a hablar solamente de la Torah en la Kabbalah, se convertiría en judaísmo, ¿verdad? La Kabbalah influye a ambas religiones, incluyendo los sufis que son cabalistas dentro del Islam, influyen al Islam también, y lo que hace es que lo hacen más rico, donde las personas no están siguiendo ya un sistema creado por el hombre, sino que están estudiando un sistema en donde están aprendiendo a cómo ser uno con el Creador, conectarse con el Creador. Siguen en sus religiones, hay gente que tiene, vamos a decirlo así, todavía siguen el cristianismo, estudian Kabbalah, hay gente que han dejado la religión totalmente y solamente estudian Kabbalah. Es lo que tu alma en ese momento te pida.
Y a veces la persona al principio se va a confundir en el sentido de que empiezas en una religión y quieres buscar entrar más en profundo dentro de la Biblia y encuentra un momento la Kabbalah, que es el nivel secreto de la Biblia, y te habla de cosas muy diferentes. ¿Entiendes? Entonces la Kabbalah te empieza a confundir y entonces la gente a veces deja hasta la Kabbalah porque dice, no, no me voy a confundir, la religión se me hacía más fácil, nada más creo en Dios y ya. Aquí tengo que hacer tanto trabajo, yo esto, lo otro, cuando en la religión lo que tengo que orar todos los días, 3 veces al día y ya. Tú sabes, es más fácil aquello que estar sentándome a estudiar a las 3 de la mañana, tú sabes, el Zohar que ni lo entiendo, estudiar cosas que ni entiendo, tú sabes, y ese es el problema a veces que pasa con los seres humanos. Queremos algo a cambio. Estudiamos la Kabbalah y queremos a cambio el entendimiento. El entendimiento es una de las esferas del árbol de la vida que tenemos que desarrollar. Vamos a tener conocimiento, sabiduría y conocimiento. ¿Entiendes? Vamos a conocer y con eso tenemos que desarrollar la sabiduría. ¿Verdad? Pero para conocer, el conocer que hablamos era la unión entre Jochma y Bina, entre padre y madre, entre el masculino y femenino, entre lo que se conoce como la sabiduría y el entendimiento. Ahí es que adquirimos el conocimiento. Ahí conocemos a Dios. En otras palabras, tenemos una relación íntima con las fuerzas de creadoras, vamos a decirlo así. Y de eso se trata. Y ahí es donde viene, se rompe entonces lo que se llama el concepto de religión. Porque ya uno ve las cosas diferentes. Entonces a veces uno lee libros que antes eran inspiradores y cosas así, uno dice, ya no me llena como antes. O yendo a la pregunta de Marta al principio, como que no me siento apegado al Creador como antes. Rezo, pero no siento esa inspiración. Y es porque estás en un nivel ahora más alto que tienes que desarrollarlo. Eso es lo que pasa. La escalera de Jacob es confusa. Por eso Jacob no se acostó en una almohada de plumas, se acostó en una almohada de piedra por alguna razón. Es incómodo. Es incómodo. ¿Ok? Y ahora pregunté por qué viene este mundo, por qué el Señor, por qué estamos aquí. Y yo creo que con la Kabbalah se va a hacer mi duda. Ajá, esa es la pregunta que todas las almas del mundo que quieren avanzar espiritualmente se hacen. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué yo hago aquí? ¿Vengo a vivir solamente para mantener mis necesidades físicas, que significa comer, beber, tener techo, tener sexo, trabajo, pagar los biles, cosas así? Es para eso lo que vivo y después me muero y ya, eso es todo, tú sabes. Y eso es lo que le pasa al mundo hoy en día, está en una barrera ahora mismo y que llama el Mahzón. Y esa barrera no nos deja avanzar hasta que empiece todo el mundo a despertar. Una vez la gente empieza a despertar, vamos a empezar a entrar a un nuevo milenio. Y es un nuevo milenio espiritual. En 1995 empezó el maestro mío a enseñar. Y en el 2005, siempre me acuerdo, y soy culpable de ser uno de los que cuestionó, él empezó a hablar sobre las crisis que iban a pasar en el futuro. Y él dijo que van a pasar en el futuro. Y en ese tiempo, ¿sabes? No estaba pasando nada. Y uno empezaba a cuestionar qué crisis, ni qué crisis, estamos lo más bien, tú sabes, sí, hubieron guerra en el Medio Oriente y cosas así, pero estamos bien. Hasta que vino el 2008 y el sistema se cayó económico aquí en Estados Unidos, por lo menos, y afectó al mundo entero, ¿verdad? Y de ahí en adelante empezaron tantas crisis que mira la crisis que estamos hoy en día, no solamente financiera, sino también ecológica, en el mundo entero. Todos los países están teniendo problemas entre las facciones de izquierda y derecha y cosas así. Se ha formado un caos de la noche a la mañana en todo el sistema porque estamos en ese nivel donde está la barrera. O nos unimos o no vamos a llegar a ningún lado. Lo que vamos a llegar a sufrimiento solamente. Y de eso se trata. Y la naturaleza, como es bondadosa, porque es Binah, que quiere dar, lo que hace es que a través del dolor nos quiere enseñar
a unirnos. ¿Y qué es lo que hace? Nos crea dolor. Por ejemplo, aquí en la Florida, este verano ha sido increíble. Por ejemplo, hoy con la humedad y todo subió a 107 grados, ¿verdad? En Arizona, donde tengo gente que conozco, demasiado, casi 112, algo así estaba. Este, en España y Portugal, conozco gente allá, y también estaba ella ahí en Celsius, ¿verdad? Pero sería como en 104 grados, algo así. O sea que es el mundo entero que está sufriendo, ¿verdad? Esa situación. Y financieramente también, ¿sabes? Mira, por ejemplo, la guerra entre Ucrania y Rusia, es básicamente ahí enseña, ¿sabes? La estupidez humana de pelear por tierra que tienen, vamos a decirlo así, fronteras creadas imaginariamente por el hombre y cosas así. Y eso son cosas que tenemos que pensar. Y la naturaleza, Teba, en hebreo, tiene la misma numeración que el nombre Elohim. ¿Y quién fue Elohim? Elohim es el nombre de Dios que creó el mundo. Y Elohim, también Elohim es el nombre que tiene que ver con Geburah, que significa justicia. Es bondadoso, pero también, como diría mi mamá, da pela, da cantazo, ¿verdad? Nos enseña porque es madre, es como una madre, tiene que corregirle a sus hijos. Y nosotros lamentablemente somos sido unos hijos no solamente egoístas, sino también irrespetuosos que queremos explotar a nuestra madre. Ok, son las 9:39. Vamos a Muchas gracias, Raymond. Vamos a parar aquí. Entonces la semana que viene vamos a hablar sobre el Tzimtzum Bet, que es la segunda restricción. Y vamos a hablar también sobre el rompimiento de las vasijas, que se conoce como el Shevirat Hakelim. ¿Ok? Este, y Marta, si tienes alguna pregunta o algo así, tú puedes ir a la página de web y me puedes enviar cualquier pregunta por medio de la página de contacto. Y si necesitas alguna de estas gráficas o algo así, te la puedo enviar también, ¿ok? Oh, magnífico, gracias. Y verdaderamente lo aprecio, Ramón, y aprecio la enseñanza. Siempre la he querido estudiar y ahora finalmente tengo la oportunidad de entrar a tu clase. So, estoy muy agradecida. De nada, de nada. Ok, buenas noches. Buenas noches. Ok, buenas noches a todos. Eh, Bye bye. Shalom. Shalom.